Bienvenidos una vez más a WhatsApp, el programa de preguntas y respuestas del mundo del cine. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo te andás, va? ¿Ustedes? Acá te presento a Peter, que no lo conocías. No me habías visto. ¿Cómo estás? No, sí te vi, ¿no te vi? No, es la primera vez que aparezco ¿En acá. serio? Cuando almorzamos todo la primera vez no estabas? No. No estaba. Loco, está bien. Y bueno. Pero bueno, he ¿qué tal, aparecido Peter? tarde. ¿Cómo estás? Bueno. La primera pregunta. Le mandamos. Mira, Sí. acá preguntan. ¿El cine de superhéroes está siendo complicado de entender para el público general por los universos infinitos? Qué buena pregunta, ¿no? Los universos infinitos o los universos de bolsillo, que es la nueva tendencia, la última tendencia. Me parece que el problema no es lo difícil de comprender. El problema es, vamos a hablar un poco de historia. Las historietas de superhéroes, porque había historietas de otras cosas antes, los cómics de superhéroes tuvieron su momento de auge en los años 30, pero vino la Segunda Guerra Mundial hacia finales de los años 30. Y ahí entraron en decadencia. ¿Por qué? Porque hermanos, padres, hijos fueron a la guerra y nadie quería divertirse con las aventuras de Superman o de Batman en un contexto donde los héroes que volvían sin un brazo, si es que volvían, o que habían pasado los horrores que habían pasado en la Segunda Guerra Mundial, nadie quería hablar. Los lectores se perdieron. Por otra parte, hubo un efecto colateral que fue muchísimas mujeres tuvieron que empezar a realizar otras actividades, otras tareas, por esa emigración por parte del sector masculino, y esto impulsó mucho las historias de la Mujer Maravilla, un efecto colateral, ¿no? Entonces, hay momentos y momentos de la historia de la humanidad, es muy difícil precisarlos cuando uno los está transitando, que alejan ciertas temáticas. No digo que las eliminan, no digo que uno deja de disfrutar de las historietas, no digo que el fanático de Batman deja de ser fanático de Batman, pero ese inconsciente colectivo de la mayoría de la población retoma y abandona temáticas. Cuando fue el juicio a O.J. Simpson, hubo muchísimas películas de abogados impulsadas por esta causa. O sea, estaba el juicio permanentemente en los medios. El abogado del diablo, por ejemplo, como película, surge de ese momento social de los Estados Unidos. Entonces, el hastío o la fatiga de los superhéroes evidentemente está vinculada al momento que estamos viviendo en el mundo, donde por cuestiones de política internacional, la Franja de Gaza, desavenencias económicas a lo largo del globo, redefiniciones de un montón de situaciones, pueda pasar que queden un poco al margen, me parece. ¿Y vos crees que se puede volver de alguna forma algo más simple en lo que sería el universo que parece infinito hoy por hoy de superhéroes? Lo que pasa es que tampoco, a ver, las historietas siempre son más complicadas de leer que las películas de ver. Y las nociones son más abstractas en los cómics que en el cine. El cine siempre termina siendo un malo, un plan, un bueno que lo quiere detener. No hay mucha vuelta. Después, para que dure 2 horas y media, le ponen que no, que esto, que la piedra tanto, que la espada no sé cuánto, pero termina siendo siempre lo mismo, más o menos. No creo que sea tampoco tan complejo. Pero hablando de eso que decís vos, de que por el contexto social o algo, Sí. por eso las películas de superhéroes por ahí no están triunfando de esa manera. Es una idea que ni siquiera Claro. tengo tan cerrada. Claro. No. Por eso, o sea, el cine no nació siendo una especie de desvío de la gente, de la vida, de alguna forma. No. De esa manera no. Mirá, el arte en general, la cultura en general, no se inventó. Digamos, vamos a jugar una pregunta. ¿Cómo se inventó el arte o cómo se inventó la cultura? ¿Con qué propósito? Nunca fue entretenimiento, nunca fue expresión. Entretiene y expresa por default, casi te diría. La idea del artista atormentado que quiere expresar es una idea bastante moderna, mucho más moderna que en la antigüedad. En la antigüedad
hacer unas guardas, unos tallados, pintar la cueva de Altamira, hacer un jarrón que tenga... Eso era todo dar cuenta de la cultura de ese pueblo, de esa población, sea grande, pequeña, mediana, que quería dejar testimonio de su paso. Es trascendental la noción artística. Pero trascendental no desde el individuo, trascendental desde la comunidad que habito. Todos los pueblos originarios, su expresión artística tenía que ver con estos somos. Estos somos. Pero no tenía que ver con Oscar Wilde queriendo contar, digo, con todo lo genial que es, ¿no? Digo, no era un deseo individual, era una idea de estos somos. Esto expresa nuestra comunidad, pequeña, grande o mediana, ¿no? Ante la conquista, ante la penetración cultural de otros pueblos. Digo, los griegos, nosotros somos esto. Estos son nuestros mitos, esto es en lo que creemos, estos son los temas que nos preocupan. Ese es el origen de la cultura. El cine da cuenta o tiene que dar cuenta de la belleza del mundo, la existencia de tal o cual comunidad. Es testimonio, casi te diría la palabra que más va asociada a una función inicial. Jamás fue evasión. De hecho, evade más leer el diario, a veces, que ver una película. Depende de qué película, depende de qué diario. Pero no necesariamente ¿qué es la realidad? La realidad es lo que me dice la tele, es lo que me dice Twitter, es lo que me dice Instagram. ¿Qué es la realidad hoy? ¿Qué es la realidad? O vamos a jugar al revés. ¿Cuántos datos, si uno se pierde, está fuera de la realidad? Así es la pregunta. Yo agarro una persona, le borro en qué día vive, le borro en qué año vive, le borro quién es el presidente y le borro qué día qué hora es y qué es la realidad. Digo, ¿cuántas convenciones o cuántas ideas comunes tenemos que afirman esta es la realidad? La realidad es qué día es hoy, la realidad, cuántos datos, ¿no? Y son pocos datos, te vas a dar cuenta. No son tantos. Entonces, primero que la realidad, había un juego de rol que lo postulaba. Es la mentira que más gente cree. Eso podemos definir como realidad. Dentro de las ilusiones, la ilusión que más consenso tiene es lo que llamamos realidad. Los datos que nos ponemos de acuerdo la mayoría, que son estos, el día, la hora, la estación del año, el país en el que vivimos, digo, lo que sea. Entonces, la realidad coyuntural, hoy pasó esto, según quién te lo cuente, a la hora que te lo cuenten, con qué finalidad, ya la idea de noción de realidad empieza a ser difusa. En cambio, una película que, a diferencia de la realidad, no opera caóticamente y que tiene cabezas directivas detrás que están tratando de organizar algo, bueno, va a tener mucha más coherencia a veces que la misma realidad y va a servir para entendernos a veces mucho más que la realidad. La realidad es un caos permanente. El arte pretende una organización, aunque sea abstracto, aunque sea intricado, aunque sea poético y no esté tan presente el sentido, pretende una organización. Entonces, la idea de entretenimiento como algo... También, una vez iba en un taxi y una locutora en un programa de radio decía, a mí me gusta llegar a mi casa y desenchufarme y ver una serie, ¿no? O ver una película. Y en realidad ahí se tiene que enchufar. ¿A qué está enchufada si ahí se desenchufa? ¿A las boletas que llegan por abajo de la puerta de coso? ¿A qué está enchufada? ¿Por qué se desenchufa cuando habría que enchufarse? Si eso en definitiva es lo único que la puede enriquecer. Hay un video de la ISECA dando vueltas. La gente que pregunta para qué existe el arte. Para que funcione todo lo otro, dice la ISECA. Y tiene razón. Para que funcione todo lo otro, el arte, la cultura, vamos a lo más amplio, porque el arte suena un poco liviano. La noción de cultura, que es bastante amplia por otra parte, sirve para que funcionemos con algún tipo de sentido, para ayudarnos a las nociones de generación de sentido, como dice Bifo Berardi, que es el problema más grande que tiene el siglo XXI, la pérdida del sentido. La pérdida del sentido. Usted que está del otro lado, le digo a una persona joven, se enoja más cuando le dicen que algo tiene sentido, se lo plantean y ve compromiso y pasión que ante el nihilismo. Indigna más la pasión y el sentido que, bueno, al pedo. Yo no puedo creer. Vivir bien es vivir así, al pedo. Malísimo, no sé, ninguneando.
Bueno, la verdad es una pena, porque se vive una sola vez. Pero bueno, próxima pregunta. La pregunta es, ¿qué opinás del cine de Pedro Almodóvar y su evolución en los últimos años? Muy buena pregunta. Pedro Almodóvar debe ser uno de los mejores directores en actividad en este momento, vivo y de la historia del cine. Y como los grandes directores que tienen una obra tan amplia, han pasado por varios momentos. Un primer momento que deviene del performer que era Almodóvar, una persona que en los clubes actuaba, cantaba. Un primer momento asociado a esa movida de Madrid. Un momento que se puede extender, lo estamos haciendo así a vuelo de pájaro, hasta Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es la película que lo proyecta internacionalmente y que logra consolidar esa primera idea de lo almodovariano. Después de ahí, yo creo que viene un momento donde Almodóvar se convierte en un relector del melodrama de los años 50 de Hollywood y a la vez un muy buen lector pulp, que retoma unas tradiciones de cine policial por entregas. Entonces hay películas que discuten la obra de Mankiewicz, todo sobre Eva, todo sobre mi madre, películas como Carne Trémula o Átame, que por ahí están más vinculadas a La piel que habito, a esa idea de folletín pulp. Y después creo que viene esta última época, que también podemos decir empieza un poco en Julieta, se continúa después de Dolor y Gloria, donde es un director crepuscular, porque por una cuestión cronológica empieza a estar en lo último de su vida, aunque viva muchos años más, no estoy diciendo que para nada quiero que Almodóvar deje de filmar, ni mucho menos, pero que ya ve la vida casi como un antologista que va más al grano, mucho más ascético, dejando el exotismo de lado y concentrándose en pensamientos o en memorias o en otro tipo de mirada sobre el trabajo, que lo fascinante es ver cómo va mutando, ¿no? Eso, pero si bien hay un hilo conductor y uno puede reconocer de la primera película hasta la última a esa mirada genial, hay momentos y momentos para esos sabores, me parece. Excelente. Mira, ahora te iba a hacer una pregunta que le hicieron de producción hace un ratito y te la quiero hacer. Que es saber qué opinás vos de las películas de superhéroes que dirigió Waititi. Excelente, me parecen excelentes porque tienen una mirada personal adentro de un género que parece no admitir un poco de sentido del humor o desarmar un poco los mitos. Me parece muy bueno. Muy bueno. No hay nada más lindo que agarrar un superhéroe y hacerlo mierda. Y hacer la película que más se enoje a los fans que dicen esto no es así. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Lo mejor es agarrarlo y al personaje hacerlo pasar por un lugar que no pasó nunca. No hacerlo, ese es el Batman que es como Batman, como yo me soñé a Batman. No, eso es lo peor que puede escuchar uno. Lo mejor que puede escuchar uno es así no es Batman. Perfecto. Pero ahora fue así. Pero eso no sería una manera de más como darle más sentido, por ejemplo, a la estética que a la historia, por ejemplo, no respetar un cómic y hacerlo de tal manera como hace el director. La estética es la historia. La estética como es la historia. Como decía Godard. Como decía Godard, la estética es tan importante como la trama, o más, si querés, porque esto es cine, no es literatura. Entonces, en literatura también, el estilo es más que la trama. Siempre el estilo es más que la trama. Es una frase que le dijeron, un escritor muy bueno le dijo a Rodrigo Fresán, al cual le preguntó, ¿trama o estilo? Y dijo, el estilo es Dios y la trama se arrastra detrás tratando que le dé bola. El estilo es mucho más que la trama. Ese es el gran secreto. Lo que pasa es que, visto de afuera, sin escribir, uno cree lo contrario. Si yo tengo el superpoder del estilo y el superpoder de las tramas, dame el superpoder del estilo. El estilo hace andar cualquier trama. Y cualquier trama necesita estilo. La trama sola no se sostiene nunca. Lo que pasa es que uno, cuando ve las tramas, ya las ve a través del filtro del estilo. Entonces confunde la valoración. Pero trama es el perrito chico y estilo es estilo es un león superpoderoso. Sí, sí. Y volviendo a lo de Waititi, que me interesa, porque a mí una película que me gusta mucho es Jojo Rabbit, y quería saber qué opinabas de ese estilo de películas, parodiando algo capaz
tan catastrófico y de una manera que te genera tantas emociones en 2 horas de película. Primero que está basada en una novela. Y la novela no tiene ese estilo. La novela es una novela más parecida, salvando las distancias, a algo similar a La vida es bella. La novela es más melancólica, la novela no tiene ese humor corrosivo, la novela no es así, la novela. Me parece perfecto. No. Digo, no es una película. Es una película muy inteligente. O sea, parodia lo que tiene que parodiar, no parodia lo que no tiene que parodiar y no se mete en ningún problema tan grave. Digo, justamente porque el estilo es tan claro que nunca queda de garpe. Pero porque tiene muy claro el estilo, el tono tiene muy claro. Bueno, y justo que hacíamos referencia hace unos capítulos de buenos directores que también eran buenos actores, la aparición de Waititi en la película. Sí, pero es mejor director que actor también. Es algo que vi que dijiste siempre, que los que son directores y actores te gustan muchísimo más como directores. Los que elegí, pero porque me preguntaron que elija directores actores. Hay directores actores que son mejores actores que directores. Un montón. Ahora, los que uno se termina acordando son los que cuando pasaron a directores la rompieron. Porque hay un montón que han dirigido y siguen siendo mejores actores que directores. Y si te la tenés que jugar hoy por un actor que vos veas que es bicho, que le está agarrando maña y que creas que a futuro pueda ser un gran director. No, generalmente, qué sé yo, Ben Affleck ganó el Oscar a Mejor Director. Y por una película está espectacular y es un gran director. No, yo creo que la mayoría que pega el salto, los directores y actrices que han tenido la ambición de dirigir algún día o el ímpetu, la necesidad, ya previamente tomaron nociones de todas las veces que actuaron en películas, entonces se fueron construyendo ahí. Excelente. Vamos con la siguiente ahora, Seba. Sí. Esta pregunta es, ¿qué película de superhéroes poco conocida? ¿Cuánto con los superhéroes, no? Sí, Un ¿no? programa de superhéroes, sí. Hoy es un capítulo. Es un capítulo de superhéroes. ¿Son todas la hace la misma persona la que tiene la palabra superhéroe? Es muy probable. Sí, tranquilamente debe ser. O Bien, un grupo amigo. perfecto, adelante. La pregunta era, Sí. ¿qué película de superhéroes poco conocida recomendarías rescatar? Poco conocida película de superhéroes. El Fantasma. El Fantasma. Con Billy Zane, El Fantasma. ¿De qué se trata el fantasma? No la vi yo. Fantasma si me tenías que... está basada en el cómic del Fantasma. Es muy de los primeros, la primera camada de principio de siglo, la idea del tipo que encuentra un medallón en el medio de la jungla, un explorador, y nada, cómo va convirtiéndose poco a poco en un héroe pulp. Sí, muy buena. Yo Muy pensé lindo. cuando leí la pregunta de que una película poco conocida no es poco conocida, pero por ahí Watchmen, por ejemplo, creo que es una gran película. Sí, no, claro, bueno, pero claro, no es poco conocida. No es poco conocida, Sí, pero digo, sí. dentro de lo que es el mundo superhéroe me parece una película que le falta un poco de reconocimiento. Lo de poco reconocimiento, yo siempre voy a decir lo mismo. Eso es porque los amigos de uno no la conocen y uno cree que no la conoce el mundo. Pero es un cómic que es de los más vendidos de la historia. Entonces, el poco reconocimiento es porque voy a una fiesta y no lo conocen. Pero el problema es la fiesta a las que va uno, no Watchmen. Entonces, el poco reconocimiento en realidad es eso. Hablo con gente en las reuniones y no tienen idea. El problema es la reunión, no Watchmen. Estoy convencido. Próxima pregunta. Bueno, acá esta es una pregunta que ya no es de superhéroes, así que bien. Que dice, ¿qué película recomendarías siempre para alguien que viene y te dice, Seba, a mí no me gusta el cine? ¿Alguien que no le gusta el cine? Que no le gusta o que no lo termina de entender. No termina de entender. Sí, o tal vez que no lo prefiere. Claro, alguien que no es muy allegado a capaz la historia del cine y demás. La pregunta sería, ¿por qué hay que recomendar una película a alguien que no le gustan las películas? Es como, no me gustan las flores. ¿Qué flor me recomendás? No, ninguna, porque no te gustan.
¿Se puede vivir sin que te gusten las películas? Por supuesto. Pero capaz es porque no conoce el buen cine. No, y lo que pasa es que el buen cine lo va a alejar más del cine. Porque si con el malo, que es el más accesible, no le gustó, imagínate si le traen el bueno. Una película de Ozu le vamos a llevar a alguien que no le gusta el cine, se va a ir corriendo. Se va a ir corriendo. Una películas buenas de verdad le vamos a mostrar. Y mirá, si querés te retruco la pregunta. A Te ver. digo, viene alguien que te dice, me encanta el cine, Sí. recomendame una película para alguien como yo que es amante total. Ah, o alguien que le encanta el cine. Claro, porque... No, alguien que le encanta el cine no tiene límite. Alguien que le encanta el cine, todo le podemos recomendar porque va a encontrar belleza, no te digo en casi todo, pero sí muchísimas veces. O sea, el problema es, yo sé lo que pasa un poco. Se está más cerca de las opiniones que de las obras. Se muere la sensibilidad y lo que se activa es una especie de sensación de no quiero ser el único boludo en el cuarto que no sabe cómo es el truco. El truco del mago. Y tenemos que trabajar más la sensibilidad y dejar de escuchar gente diciendo boludeces. Yo sé que este es un programa de un boludo diciendo boludeces, pero a lo que me refiero es, si usted, que está del otro lado y le gustan estas emisiones, no compensa con una vida activa con el cine, que no sea un tipo hablando de cine, y en un momento las opiniones de este tipo, de otros tipos, de un montón de gente van a estar, opinión, consumo esto, películas que veo y discuto 3. Y en un momento se convierte en algo muy difícil porque teoría, sé, no sé, quiero ser vivo, quiero decirle a alguien tal cosa, se pone más de moda discutir boludeces que emocionarse. El problema es ese. La necesidad de conocimiento para ir a un asado a ganarle la discusión al cuñado, lo que se llama los asaderos, que es aquel que lo que quiere es ve entregas como esta, después va y lo tira ahí, entonces una pequeña polémica. No tiene nada que ver con el cine eso. Andar espadeando opiniones que en definitiva son opiniones o ideas más o menos interesantes, no es lo que uno tiene que vivir. Esto es para pasarlo bien, para crecer, para pensar cosas de uno, no es un mundial. Yo te quiero bueno. reformular eso rápidamente. Por ejemplo, caso hipotético, que no existe. Viene una persona, te dice, nunca vi una película en mi vida. Sí. No sé qué es el cine. ¿Cuál es la de que le decís, primero mira esta? ¿Cuál le recomendás? Es muy difícil ese escenario porque casi un bebé ya vio imágenes, pero cualquiera. Es que en ese juego entra cualquiera. Porque cualquiera es maravillosa o fantástica, porque lo va a sorprender que algo esté filmado. Así que cualquiera estaría bien. Cualquiera estaría bien. No hay una primera película que valga la pena ver en tanto y en cuanto primera. Así que cualquiera está bien. Cualquiera. Vamos con la siguiente entonces. Y la última. La siguiente y última, que la pregunta es, ¿qué opinás de las sagas interminables tipo Rápidos y Furiosos? Tipo Rápidos y Furiosos, no como Rápidos y Furiosos. O si querés, Rápido y las Furioso dos. la amo. Si le sigue dando guita y la gente va, que sigan. El problema no es ese. El problema, volvemos a decir, el problema es todo lo otro a lo que no le das bola. El problema no es que haya un programa de espectáculos, que exista un reality como Gran Hermano, donde fui muy feliz trabajando. El problema no es eso. El problema es cuando no ves eso, cuando no haces eso, ¿qué haces? El problema no es bueno, me corro. No. El problema es el espacio que cada una de las personas que está viendo esto le da a lo otro. El problema no es Rápido y Furioso. El problema es, listo, ya viste Rápido y Furioso. ¿Vas a ver solo Rápido y Furioso? Entonces el problema es el espectador, no la saga. El cine no es ni malo ni bueno. Se va volviendo lo que está en el candelero peor y mejor conforme los espectadores empeoran y mejoran. ¿Hay peor nivel de espectadores ahora de los que había hace un tiempo? Sí, es más disperso, le importa menos lo que ve, se olvida más rápido de la información que le dieron, hay que repetir las cosas 300 veces. Bueno, el problema es el interlocutor, no el emisor a veces. Lo que pasa es que es antipopular decir esto porque la mayoría de la gente recibe y no brinda, pero bueno, a veces pasa eso también. Todos como sociedad tenemos que entender eso. Es difícil. Eso se relaciona un poco a lo que dijiste vos, creo, en un programa anterior, que hablabas de que la persona últimamente, los espectadores ahora no se pueden meter en la película, es como que no se enfocan
en lo que ven, que es lo que dijiste vos, medio de lo de Y desenchufarse bueno, y enchufarse o no. y sí, pero porque una persona va a un festival de música y la banda que está tocando es una especie de... A ver, hay gente menor a 30 años que nunca en su vida compró un disco. Nunca. Nunca en su vida compró un disco físico. Ni en CD, ni en vinilo, ni para regalar, ni para regalarse, ni entró a una disquería, ni tuvo un diálogo con un disquero, ni preguntó por un artista. Y después se llenan festivales multitudinarios donde tocan 25 bandas. No entiendo cómo alguien que es capaz de pagar 350 lucas para ver a The Weeknd no tiene un solo disco físico de The Weeknd, con la idea de, no, lo escucho todo. No, pero si está todo subido. Sí, pero la mitad de la experiencia te la perdiste. No entiendo el vínculo entonces. ¿Tenés más necesidad de ir a verlo así de chiquito desde cualquier lugar del estadio, voy a decir la loma del ojete, más que comprarte un vinilo o comprarte un CD y leer lo que tiene adentro? No lo entiendo. No lo entiendo. Lo que pasa es que cuando vas a la cancha te sacás la foto y sos un canchero bárbaro. Entonces ya no estamos hablando de música ni de nada. Estamos hablando de otra cosa. Excelente, Seba. Fue un placer enorme. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, Eva.